¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió con las almas de los que murieron antes de la venida de Cristo? Personajes como Moisés, David, Elías o incluso Noé, hombres y mujeres que caminaron con Dios, que profetizaron, que vieron milagros, que fueron fieles hasta la muerte. ¿Acaso no deberían haber entrado directamente en el cielo? La lógica humana diría que sí, pero la historia bíblica es mucho más misteriosa. Lo que pocos saben, y que casi nunca se predica en las iglesias, es que el acceso al cielo no siempre estuvo abierto. Durante siglos, incluso los más justos esperaban. ¿Esperaban qué? ¿Dónde estaban exactamente? Y lo más intrigante, ¿por qué Jesús tuvo que descender antes de ascender? En este video vamos a recorrer un viaje profundo a través del Antiguo y Nuevo Testamento para desenterrar una de las verdades más ocultas y reveladoras de la Biblia: el destino de las almas antes de la cruz. Prepárate para ver con otros ojos la historia de la salvación. Lo que vas a descubrir puede cambiar completamente tu perspectiva sobre la eternidad. Este no será un video cualquiera. Vamos a escarbar en las raíces más antiguas de la fe. Vamos a conectar profecías, parábolas, cartas apostólicas y dogmas olvidados. Y al final, entenderás por qué el sacrificio de Jesús fue mucho más que una muerte. Fue una liberación que traspasó el tiempo y el espacio. Si este tema ya te está despertando preguntas, si te emociona descubrir estos misterios escondidos en la palabra, déjame un comentario abajo con tu opinión. ¿Creías que los héroes de la fe ya estaban en el cielo? Quiero leerte. Y si amas los misterios de la Biblia tanto como nosotros, dale like a este video, suscríbete a El Misterio Bíblico y activa la campanita para que no te pierdas los próximos episodios. Esto apenas comienza, y lo que viene te dejará sin palabras. Durante siglos, millones de creyentes han vivido y muerto con la esperanza de la vida eterna. Se habla del cielo como un destino inmediato, una recompensa tras la última respiración. Pero, ¿alguna vez te detuviste a pensar qué pasó con los que murieron antes de que Jesús muriera en la cruz? No estamos hablando de cualquier persona. Hablamos de Abraham, que dejó su tierra por fe, de Moisés, que libertó a su pueblo con milagros impresionantes, de David, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Dónde estaban ellos mientras el Hijo de Dios aún no había venido? ¿Estaban en el cielo? ¿Dormían? ¿Sufrían? ¿Esperaban? Esta es una de esas preguntas incómodas que muchos prefieren no tocar. ¿Por qué? Porque la respuesta no es simple. No cabe en un sermón de domingo. Porque implica entender que la cruz fue un parteaguas cósmico, no solo para los vivos, sino también para los muertos. En la mente de muchos, la muerte de los santos del Antiguo Testamento significa ascenso inmediato al paraíso, pero la Biblia pinta un escenario muy diferente. Un lugar de espera, una dimensión separada, un misterio que muchos pasajes apenas mencionan con susurros, hasta que Jesús rompe el silencio eterno con su descenso. Lo que vamos a explorar no es solo doctrina. Es una historia de esperanza aplazada, de promesas antiguas que finalmente se cumplen. Es una mirada a lo que Dios estuvo preparando durante siglos, en silencio. Porque la redención no fue instantánea para ellos. Tuvieron que esperar, algunos por milenios. ¿Y tú alguna vez te hiciste esta pregunta? ¿Qué creías que pasaba con esas almas? Déjamelo saber en los comentarios. Tu punto de vista puede enriquecer esta conversación. Y si esto te está haciendo reflexionar, comparte este video con alguien que también ama descubrir los misterios de Dios. Tal vez juntos encuentren respuestas que cambien su fe para siempre. Antes de que el cielo fuera una realidad abierta, la Biblia menciona un lugar enigmático, frecuentemente incomprendido: el Sheol. Esta palabra hebrea aparece decenas de veces en el Antiguo Testamento, y aunque muchas traducciones la llaman sepulcro o infierno, la verdad es que la Sheol no era ni cielo ni castigo eterno. Era algo más, algo entre ambos.
En el pensamiento hebreo antiguo, el Sheol era el destino común de todos los muertos, tanto justos como impíos. No era un lugar de tortura como lo imaginamos hoy. Tampoco era una gloria celestial. Era un sitio de sombra, silencio, espera y misterio. Un espacio donde las almas aguardaban algo que aún no había llegado. Jacobo, el padre de las tribus de Israel, habló del Sheol al pensar que su hijo José había muerto. Descenderé enlutado al Sheol por mi hijo. Génesis 37:35. ¿Significa eso que Jacobo, un patriarca fiel, creía que iría al infierno? Claro que no. Él sabía que iría al lugar donde todos los muertos se encontraban, el lugar de la espera. Los salmistas también hablaban del Sheol como una realidad inevitable. ¿Quién alabará tu nombre en el Sheol? Salmo 6:5. Era un sitio donde no se alababa, no se reía, no se sufría como en la condena, pero tampoco se disfrutaba de la presencia de Dios. Una pausa entre la vida y la gloria prometida. ¿Y por qué existía el Sheol? Porque el precio del pecado aún no había sido pagado. Los sacrificios del antiguo pacto eran temporales. La puerta al cielo aún no estaba abierta. Era como un salón de espera cósmico, esperando al Redentor. Este entendimiento cambia nuestra percepción del Antiguo Testamento. Nos ayuda a ver la profunda necesidad de la cruz. Nos muestra que el mundo espiritual estaba incompleto hasta que Cristo vino. Tal vez te estés preguntando, si Moisés habló con Dios cara a cara, si Abraham fue llamado amigo de Dios, si David fue ungido por el Espíritu, ¿por qué ellos también tuvieron que esperar? La respuesta es tan profunda como desconcertante. Porque la redención aún no había sido completada. En el Antiguo Testamento, los sacrificios ofrecidos en el templo cubrían temporalmente los pecados del pueblo, pero no los quitaban. Eran sombras, señales, ensayos, que apuntaban a un sacrificio definitivo que aún estaba por venir. El Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo, Juan 1:29. Hasta que ese sacrificio ocurriera, nadie, por más santo que fuera, podía entrar en la plena presencia de Dios, ni siquiera los profetas, ni los patriarcas, ni los mártires antiguos. El velo del templo, ese que separaba al hombre de la presencia divina, seguía intacto. El libro de Hebreos lo explica claramente, porque la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10:4. Por eso los justos del pasado no estaban en el cielo, estaban en espera, en el Sheol, en una sección especial que más tarde Jesús llamaría el seno de Abraham. Pero no estaban en olvido, estaban aguardando algo que sabían que vendría. La promesa de Dios no podía fallar, y aunque no lo vieron con sus ojos, murieron creyendo en lo que aún no se había manifestado. Hebreos 11 lo dice con palabras poderosas. Todos estos murieron, en fe, sin haber recibido lo prometido, pero mirándolo de lejos y creyéndolo. Lo que estaban esperando era el cumplimiento total del plan divino, el momento en que el cielo se abriría y los cautivos serían liberados, el momento en que el león de Judá vencería y el velo se rasgaría para siempre. Es impactante pensar que, mientras los cielos esperaban la cruz, el mundo de los muertos también lo hacía. No solo fue la humanidad viva quien necesitaba un Salvador, sino también las almas que habían creído antes de su venida. La fe del Antiguo Testamento estaba llena de promesas, visiones celestiales y encuentros con el Altísimo. Pero detrás de toda esa luz había una sombra constante. El cielo estaba prometido, pero no abierto. A lo largo de las Escrituras, encontramos hombres y mujeres que caminaron con Dios, que escucharon su voz, que fueron guiados por su Espíritu. Sin embargo, ninguno de ellos dijo jamás, «Iré al cielo cuando muera». En lugar de eso, hablaban del Seol, de descender al polvo, de reposar con sus padres. Sabían que la gloria celestial existía, pero también sabían que el camino hacia ella aún no había sido abierto.
Esta verdad se vuelve aún más clara cuando recordamos que ni siquiera los sacrificios más puros podían abrir esa puerta. Los sumos sacerdotes, con todos sus rituales, solo podían entrar una vez al año al lugar santísimo del tabernáculo. Y eso, con sangre que no era definitiva. El pueblo vivía por la fe, pero mirando hacia adelante. Sus vidas eran un reflejo de una promesa que aún no se había consumado. Hebreos 11 nos da la clave cuando dice que todos ellos no recibieron lo prometido, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Ese algo mejor era Cristo. Imagina vivir con la esperanza del cielo, pero sabiendo que aún no puedes entrar. Imagina morir en fe y tener que esperar porque el precio de entrada aún no ha sido pagado. Esa era la realidad de los justos antes de la cruz. Una espera santa, una confianza ciega, una fe admirable. Por eso, cuando Jesús vino, no solo vino por nosotros, vino también por ellos. Su muerte no solo impactó el presente y el futuro, sino que rompió la barrera del pasado, rasgó el velo, abrió el cielo. Y no solo para los vivos, sino también para los que habían muerto esperando en Él. ¿Ya habías pensado en esta verdad? ¿Alguna vez reflexionaste sobre lo que significó realmente la resurrección, no solo para la humanidad viva, sino también para los antiguos fieles? Escríbelo en los comentarios. Me encantaría leer tu reflexión. Cuando pensamos en la muerte, es fácil imaginarla como un punto final, un cierre, un destino definitivo. Pero en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, la muerte no era el final de la historia. Y el Seol, ese misterioso lugar de los muertos, no era un infierno de condena, sino un lugar de espera, un anuncio velado de lo que estaba por suceder. Muchos creyentes asocian el Seol con sufrimiento, con oscuridad eterna, pero las Escrituras lo presentan más como una sala de espera espiritual que como un castigo. Allí estaban justos e injustos. Hombres como Jacob, Samuel, Job y David hablaban del Seol no con terror sino con resignación. Sabían que irían allí, pero también sabían que Dios no los olvidaría. Job lo expresó de manera conmovedora. «Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta que pasara tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras?» Job 14:13. Él no pedía huir de Dios, sino esperar en Él, confiando en su futura redención. El Seol no era una cárcel, era una puerta cerrada que un día sería abierta, un eco constante de una promesa, la de un Mesías que vendría a vencer la muerte. Cada alma que entraba en ese lugar lo hacía con la expectativa de que algún día alguien cruzaría la barrera entre la vida y la muerte y rompería para siempre sus cadenas. Por eso, el Seol era mucho más que un destino. Era una profecía, en forma de lugar. Cada alma que dormía en él, cada justo que allí aguardaba, era parte de una coreografía divina que anunciaba la llegada del Redentor. Y cuando finalmente Cristo descendió a las profundidades, no lo hizo como un derrotado, sino como un conquistador. El Seol, que por siglos fue símbolo de espera, se convirtió en el escenario de una de las victorias más grandes del cielo. Jesús, el Maestro por excelencia, no hablaba al azar. Cada parábola que contaba revelaba verdades ocultas que solo los atentos podían captar. Y una de las más intrigantes y menos comprendidas es la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16 y 19:31. Un relato que, más allá de una simple historia moral, abre una ventana directa al mundo de los muertos antes de la cruz. En esta parábola, Jesús describe cómo, al morir, el mendigo Lázaro es llevado al seno de Abraham, mientras que el rico despierta en tormento. No se habla de juicio final, no se menciona cielo o infierno como lo conocemos hoy. Lo que se describe es una separación clara entre dos realidades espirituales, ambas localizadas en un mismo dominio, el Hades, la versión griega del Sheol hebreo. Por primera vez, vemos que los muertos no compartían un mismo destino. Había una división, un lugar de consuelo y un lugar de sufrimiento,
separados por un gran abismo. Y Abraham está allí, hablando, consciente, acogiendo al justo. Lázaro, aunque pobre en vida, recibe consuelo. El rico, aunque poderoso, clama por alivio. Pero la separación es definitiva. ¿Te das cuenta del valor de esta parábola? Jesús estaba describiendo lo que sucedía en el mundo espiritual antes de su sacrificio. Estaba mostrando que los justos, aunque no entraban al cielo, sí eran guardados en un lugar de esperanza. Mientras que los impíos enfrentaban tormento, ambos esperaban, pero con destinos opuestos. Y lo más impactante es que Jesús no presenta esto como una alegoría. Él nombra personajes, lugares y diálogos. Nos está enseñando una realidad espiritual concreta, no solo un principio moral. Nos está revelando cómo era ese mundo invisible al que todos temían, pero del cual poco se sabía. Esta parábola no solo ilustra justicia divina, es un eco de la estructura espiritual que Jesús descendería para redimir. Lo que aquí se describe, Él lo experimentó y lo transformó para siempre. Cuando Jesús menciona en la parábola del rico y Lázaro que el pobre fue llevado al seno de Abraham, no estaba usando una expresión poética cualquiera. Estaba revelando la existencia de un lugar real en el mundo espiritual, reservado para los que murieron en la fe antes de la cruz. Un lugar que representaba esperanza, consuelo y promesa cumplida a medias. El seno de Abraham no es el cielo. Tampoco es el paraíso que Jesús prometió al ladrón en la cruz. Es una sección del Seol o Hades destinada exclusivamente a los fieles del antiguo pacto. Aquellos que creyeron en Dios, obedecieron sus mandamientos y murieron esperando la promesa del Mesías. ¿Por qué se llama seno de Abraham? Porque Abraham es el padre de la fe. Él fue el primero en creer en un Dios invisible, en dejarlo todo por una promesa, en confiar en que su descendencia sería bendición para todas las naciones. Por eso, en el mundo espiritual, su seno representa el refugio de todos los que comparten esa misma fe. Allí estaban, según la enseñanza de Jesús, Moisés, Samuel, David, Ruth, Elías, Isaías y tantos más, aguardando, no en sufrimiento, sino en paz, pero aún no en la plenitud de la presencia de Dios. El cielo estaba cerrado, el acceso directo al trono no era posible, solo esperaban, con los ojos de la fe fijos en lo que vendría. El seno de Abraham es símbolo de la fidelidad de Dios. Él no olvida a los suyos ni en la muerte. Es también un recordatorio poderoso de que la salvación tiene un tiempo perfecto. Para ellos, la promesa fue una semilla sembrada, que florecería siglos después, con la cruz y la resurrección. ¿Tú das cuenta de lo profundo que es esto? Jesús, al contar esta parábola, estaba preparando el terreno para lo que Él mismo haría días después: romper la separación, cruzar el abismo y llevar a esos justos a la gloria eterna. Muchos no entienden este término, otros lo confunden con el cielo. Pero ahora tú sabes que el seno de Abraham fue un lugar de transición, de espera santa, de preparación para la más grande de las victorias. Cuando Jesús exclamó, «Consumado es», en la cruz el velo del templo se rasgó, la tierra tembló y el cielo quedó en suspenso. Muchos piensan que, tras entregar su espíritu, Cristo subió directamente al cielo, pero la Escritura revela algo mucho más profundo, misterioso y poderoso. La Biblia dice que antes de ascender a lo alto, Jesús descendió. Efesios 4, 9, 10 lo expresa claramente. Él también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Y qué son esas partes bajas? El propio mundo espiritual donde descansaban los muertos, el Seol, el Hades, el lugar de espera. Cristo no murió y fue glorificado al instante. Él bajó, no como un derrotado, sino como un conquistador. Su misión no terminó en el Calvario. Allí pagó el precio, pero su victoria tenía que ser anunciada en todo el universo, incluso en el mundo de los muertos. En 1 Pedro 3, 19, 20, se nos dice que
Después de ser vivificado en espíritu, Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados, aquellos que habían vivido en rebeldía en los tiempos de Noé. ¿Qué fue esta predicación? No fue un llamado al arrepentimiento, fue una proclamación de autoridad, una declaración celestial de que el Hijo de Dios había vencido la muerte. Mientras su cuerpo yacía en la tumba, su espíritu estaba en plena acción, cumpliendo la última fase de la redención, liberar a Miatesot, los justos del Seol, y proclamar su triunfo sobre el pecado, la muerte y el infierno. Ese descenso fue la marcha triunfal del Cordero convertido en león. Allí, en las sombras, resonó el grito eterno de la victoria. Las puertas antiguas se abrieron, los patriarcas vieron la luz, y el Seol, que durante siglos había guardado a los santos, fue vaciado por el Redentor. Este detalle es crucial. Sin entender esta parte, perdemos una dimensión espiritual vital del sacrificio de Cristo. Él descendió para levantar a los caídos, para cumplir lo que estaba escrito y para dejar claro que ni la muerte podría detener su propósito. Después de entregar su espíritu, Jesús no descansó. No hubo pausa en su misión. Mientras su cuerpo yacía en la tumba, su espíritu descendía a las profundidades, al corazón del mundo de los muertos, con un mensaje que resonaría por toda la eternidad. Según 1 Pedro 3, 18-20, Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esta es una de las declaraciones más misteriosas del Nuevo Testamento. ¿A quiénes les predicó? ¿Qué les dijo? ¿Por qué fue necesario? La palabra predicar aquí no implica una invitación al arrepentimiento como en sus enseñanzas terrenales. Se trata de una proclamación, una declaración de victoria, autoridad y cumplimiento. Jesús no bajó para pedir, bajó para anunciar que el reino había llegado, que la muerte había sido derrotada y que Él tenía las llaves del infierno y de la muerte. Apocalipsis 1:18. Imagina ese momento. Las puertas espirituales del Hades se abren. El Rey de Reyes entra no con cadenas, sino con gloria y luz. Las almas justas, desde Abel hasta Juan el Bautista, reconocen al Mesías prometido, y los rebeldes, los ángeles caídos, los condenados, son testigos de la proclamación más poderosa jamás pronunciada. Consumado es. Ese fue el mensaje. Una predicación no para convencer, sino para establecer dominio. Jesús descendió no como víctima, sino como Señor. No para ser juzgado, sino para juzgar. No para pedir permiso, sino para cumplir lo que siglos de profecía habían anunciado. Y no solo eso, esta proclamación también fue para quitar el temor de la muerte para siempre. Desde ese momento, la muerte ya no sería una prisión para los que creen, sería una puerta abierta hacia la gloria. El Seol ya no tendría poder. El abismo ya no sería morada para los justos. ¿Puedes imaginar lo que significó esa predicación? Fue la voz del Creador resonando en lo más profundo de la creación caída, anunciando que el reino de los cielos estaba en marcha, y que nada, ni nadie podría detenerlo. Una de las preguntas más frecuentes al hablar de la predicación de Jesús en el mundo de los muertos es esta. ¿Fue una segunda oportunidad para los condenados? ¿Jesús ofreció salvación después de la muerte? La respuesta, aunque delicada, está clara en las Escrituras, y lo que revela es aún más impresionante que una segunda oportunidad. Primero, debemos entender que la Biblia afirma con firmeza: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. No hay reencarnación, no hay purgatorio intermedio, no hay plan B después de la muerte. La decisión de eternidad se toma en vida. Entonces, ¿por qué descendió Jesús y predicó a los espíritus encarcelados? La clave está en el tipo de predicación. En el texto original, 1 Pedro 3:19, la palabra usada no es evangelizomai, anunciar el evangelio de salvación, sino keruso, que significa proclamar con autoridad. No fue una invitación al arrepentimiento, fue un anuncio de victoria absoluta. Jesús no bajó para evangelizar,
Bajó para proclamar su reinado sobre todo lo creado, el cielo, la tierra y también las profundidades. Fue como un general victorioso, entrando en el campo enemigo para mostrar que la batalla ya había sido ganada. Fue una humillación pública de las fuerzas espirituales del mal, tal como lo dice Colosenses 2:15. Despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y lo más glorioso de todo es que esa proclamación también incluyó la liberación de los justos, que esperaban en fe, no para ofrecerles una nueva oportunidad, sino para cumplir una promesa milenaria. Los fieles del Antiguo Testamento no fueron olvidados, fueron redimidos. Ellos creyeron en la promesa y ahora veían al prometido. Es vital entender esto. No hay salvación después de la muerte, pero sí hay justicia perfecta en Dios. Los que murieron esperando al Mesías, sin haberlo visto aún, fueron alcanzados por su sacrificio porque creyeron en la palabra. No fue una segunda oportunidad. Fue el cumplimiento de una esperanza. Durante siglos, los fieles del Antiguo Testamento vivieron con una promesa, que un día el Mesías vendría, derrotaría al pecado y abriría el camino a la vida eterna. Murieron creyendo, pero no vieron la promesa cumplida. Sus almas descansaban en paz, pero aún esperaban, hasta que llegó el día que cambió la eternidad. Ese día no fue cuando Jesús nació, tampoco cuando hizo su primer milagro. Fue el día en que, tras morir en la cruz, descendió al mundo de los muertos, proclamó su victoria y luego ascendió con poder. Fue allí cuando las puertas del cielo se abrieron de verdad. Efesios 4:8 lo declara con autoridad. Subiendo, a lo alto, llevó cautiva a la cautividad. ¿Quiénes eran estos cautivos? Eran los justos del antiguo pacto, aquellos que estaban en el seno de Abraham, esperando al Salvador. Y ese día, el Salvador llegó, no como un cordero herido, sino como el Rey resucitado, llevando consigo a todos los que habían creído sin ver. En ese instante glorioso, la eternidad cambió. Lo que antes era un cielo cerrado, reservado solo para el Creador, se convirtió en un hogar abierto para los redimidos. El velo del templo ya no estaba. El camino hacia el lugar santísimo estaba disponible para toda alma lavada por el sacrificio del Cordero. Imagina ese momento. Abraham, Moisés, Ana, Elías, José, Raquel, todos entrando por fin en la gloria que habían esperado por generaciones. No como extraños, sino como hijos bienvenidos a casa. El cielo celebró, los ángeles aclamaron, y el león de Judá lideró la procesión. Ese día no solo selló la victoria de Cristo, también validó la fe de los antiguos. Demostró que Dios nunca olvida sus promesas, que el tiempo puede pasar pero su palabra se cumple con precisión eterna. Moisés partió las aguas, subió al monte y habló cara a cara con Dios. Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. David escribió salmos con unción divina. Isaías vio al Señor en su trono. Todos ellos vivieron experiencias celestiales extraordinarias. Pero hay una verdad que transforma nuestra comprensión de la historia bíblica. Ninguno de ellos abrió el cielo. La revelación más poderosa del Nuevo Testamento es que el acceso directo a la presencia de Dios no fue dado hasta que Jesús completó su obra redentora. Moisés trajo la ley. Los profetas anunciaron el juicio y la esperanza, pero fue Cristo quien rasgó el velo, quien pagó el precio total, quien cruzó la barrera que separaba al hombre de su Creador. Jesús no es solo una figura histórica, es la puerta. Él mismo lo dijo en Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que, por mí entrare, será salvo. Ninguna otra llave espiritual ha funcionado jamás. Ni los sacrificios, ni la sangre de animales, ni las oraciones más fervientes de los patriarcas pudieron abrir lo que solo el Hijo de Dios podía abrir. En Hebreos 10:19-20 se nos dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Fue Jesús, y solo Él, quien nos dio libre acceso a la presencia del Padre. Eso significa que todo lo que vino antes era preparación, sombras, figuras. Todo apuntaba al momento culminante, la cruz y la resurrección. Y aunque Moisés vio la gloria de Dios en el monte, no entró al cielo hasta que la sangre del Cordero fue derramada. Este es el centro del Evangelio. Jesús no es uno más entre muchos, es el único, es el camino, es el principio y el fin. Todo aquel que esté en Él tiene acceso a lo eterno. Todo aquel que esté fuera de Él, no importa cuán bueno o religioso parezca, permanece fuera. ¿Te das cuenta de lo radical que es esto? El cielo se abrió una sola vez, y se abrió para siempre, pero se abrió por medio de Cristo, y únicamente por Él. ¿Te gustaría compartir cómo esta verdad impactó tu visión sobre la fe? Escríbelo en los comentarios. Aquí nos edificamos unos a otros. Después de todo lo que hemos explorado, el Seol, el seno de Abraham, la predicación de Jesús en el mundo de los muertos, la apertura del cielo, surge una pregunta, inevitable y profundamente personal. ¿Qué pasa hoy con los que mueren en Cristo? La respuesta es gloriosa. Ya no hay espera. Ya no hay más secciones espirituales para los justos. Ya no existe esa zona intermedia de reposo, porque el camino al Padre está completamente abierto. Hoy, cuando un creyente cierra sus ojos en esta tierra, los abre en la eternidad, directamente en la presencia de Dios. El apóstol Pablo lo dice con seguridad en Filipenses 1:23. Deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y en 2 Corintios 5:8 lo reafirma. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. No hay demora, no hay oscuridad, solo gloria inmediata para los redimidos. Jesús le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Ese paraíso ya no es el seno de Abraham, es el cielo mismo, abierto por la sangre del Cordero. Y esto cambia todo, porque ahora no vivimos con miedo al más allá. Vivimos con esperanza, vivimos con paz. Sabemos que, aunque este cuerpo se desgaste, nuestra alma está segura en Cristo. Y cuando llegue el día de nuestra partida, será un tránsito, no un final. La muerte, que antes era el enemigo más temido, ahora es solo una puerta hacia la eternidad con el Señor. Porque Jesús la despojó de su aguijón, porque el infierno ya no tiene poder sobre los que están cubiertos por su gracia. Esta verdad consuela al que llora, fortalece al que teme, da esperanza al que duda, porque el cielo ya no es una promesa futura, es una realidad presente para los que están en Cristo. ¿Tienes la certeza de a dónde irás cuando cierres los ojos por última vez? ¿Esta enseñanza te dio paz? Compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede bendecir a alguien más. Durante este viaje descubrimos algo asombroso. Hombres y mujeres de fe esperaron por siglos una promesa que no vieron en vida. Murieron creyendo sin recibir la recompensa, pero no quedaron defraudados. Porque al final, el Redentor descendió, proclamó victoria y los llevó a la gloria. Ellos esperaron en fe, pero tú ya no necesitas esperar. El cielo que ellos anhelaron está abierto hoy para ti. La promesa que ellos vieron a lo lejos, tú la puedes abrazar ahora. Porque Jesús no solo descendió al mundo de los muertos, también resucitó para darte vida eterna. No importa quién seas, no importa cuán lejos sientas que estás. Hoy, ahora mismo, la puerta está abierta. Jesús ya pagó el precio. No hay que merecerlo. Solo hay que creer. Solo hay que entregar. El corazón. Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así de simple. Así de poderoso. Hoy te hago una pregunta directa. ¿Quieres recibir esa promesa? ¿Quieres asegurar tu eternidad con Dios? Si tu respuesta es sí,
Haz esta oración conmigo desde lo más profundo de tu corazón. Señor Jesús, reconozco que he pecado y que te necesito. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día. Te pido perdón. Te recibo como mi único Señor y Salvador. Toma mi vida, hazme nuevo y llévame, cuando llegue mi hora, a estar contigo por toda la eternidad. En tu nombre, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, bienvenido a la familia eterna. El nombre que antes fue una promesa, ahora es tu realidad. Como los antiguos patriarcas, ahora tú también tienes una ciudad celestial preparada por Dios. Déjame tu comentario diciendo yo recibí la promesa o hoy decidí seguir a Jesús. Queremos orar por ti y celebrar tu decisión. No olvides darle like al video, suscribirte a El Misterio Bíblico y compartir esta serie con alguien que necesita escuchar esta verdad. Porque lo que antes estaba oculto, hoy ha sido revelado. Y la eternidad comienza con una decisión.